Hola a todos, mi nombre es Laura y esta es una nueva edición de su canal ¿Cuál es la última letra? Bienvenidos. Yo continúo en mi aprendizaje del lenguaje de señas y aprendiendo sobre este mundo. El día de hoy quería hablarles sobre lo que es la discapacidad, los tipos de discapacidad y algunas de las leyes que amparan o protegen a las personas con discapacidad. Entonces, podemos hablar que una persona con discapacidad o la discapacidad es la condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, intelectual o puede ser sensorial que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. En la mayoría de los países, las personas con discapacidades pueden solicitar reconocimiento de su condición y a partir de un cierto grado pueden solicitar un certificado de discapacidad que les va a permitir acceder a ciertos derechos y prohibiciones. Actualmente, el término minusvalía se considera peyorativo fuera del ámbito legal, cosa con la que estoy de acuerdo, porque no sé si ustedes saben, pero minusvalía o hablar de que una persona es minusválida quiere decir que es una persona que tiene menos valor. Y al contrario, las personas con discapacidad, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de interactuar con ellas, son personas muy especiales, muy inteligentes, que desarrollan habilidades en otras áreas que les dan la oportunidad de ver la vida de otra forma y que están siempre dispuestos a aprender y siempre dispuestos a ayudarnos a nosotros también a aprender cosas diferentes desde otro punto de vista. Entonces podemos decir que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada por la ONU en el 2006 y define de manera genérica a quien posee una o más discapacidades como persona con discapacidad. En ciertos ámbitos, términos como discapacitados, ciegos, sordos, etc., aun siendo correctamente empleados, pueden ser considerados despectivos o peyorativos, ya que para algunas personas dichos términos etiquetan en cierta forma a quienes padecen la discapacidad, lo cual interpretan como una forma de discriminación. En este tipo de casos, para nosotros evitar los conflictos, digamos, se utilizan a veces las formas como personas con diversidad funcional o personas con discapacidad. Yo recuerdo cuando yo trabajaba con niños con autismo, que precisamente ese era el tema, que uno está acostumbrado a decir que las personas son autistas. Y me explicaron las maestras en ese momento, las maestras de los niños, que era mucho mejor decir que la persona era un niño con el síndrome del autismo, un niño que padece autismo, porque el autismo no lo identifica, no es una persona que es autista, es una persona que tiene el síndrome. Son formas de verlo que son más pensando en la inclusión, en el sentimiento de la persona con discapacidad y que no lo va a hacer sentir mal, como que es menos. Nosotros a veces lo hacemos sin querer, a veces simplemente no sabemos de lo que estamos hablando y sin querer terminamos lastimando a los demás. Por eso siempre es bueno como conocer esos términos. Entonces, la discapacidad, a su vez, como dije, se divide en varios tipos, ¿no? Entonces, puede ser discapacidad física o motriz, también conocida de esa forma, que es la que se refiere a la pérdida o la limitación de alguna persona para moverse en forma definitiva. Está la discapacidad orgánica, que es aquella producida por la pérdida o funcionalidad de algunos sistemas corporales que suelen relacionarse con órganos internos, procesos fisiológicos, puede ser congénito o adquirido. Está la discapacidad sensorial, que es aquella visual, auditivo-verbal, puede ser la pérdida completa de la vista, por ejemplo, o la dificultad al ver con alguno de los dos ojos, puede ser la pérdida o limitación del oído, o no puede escuchar, puede ser la pérdida o limitación del habla, básicamente. Y después tenemos la discapacidad mental, que es una de las más conocidas realmente, y a su vez se divide en la discapacidad intelectual, que abarca la limitación del aprendizaje para nuevas habilidades,
y tenemos la discapacidad psicosocial, que es limitante para establecer relaciones sociales y o afectivas, que, bueno, por ejemplo, las discapacidades psicosociales las constituyen primordialmente los trastornos relacionados con el espectro del autismo. Algunas causas de la discapacidad pueden ser sociales y contextuales, como guerras o accidentes aislados que puedan dejar a una persona sin una pierna o sin un brazo, o paralizados, entre otros. Hay causas sanitarias, que son discapacidades causadas por enfermedades infecciosas, parasitarias, deficiencias nutricionales, problemas de salud relacionados al desarrollo del feto, al momento del parto, entre otros. Y están las causas ambientales, que son las que comprenden los problemas de contaminación ambiental y sus efectos en la salud, como por ejemplo el uso irracional de los plaguicidas en los cultivos, que aumentan los riesgos a padecer alguna enfermedad discapacitante. Entonces, ahora me gustaría hablar un poco sobre lo que es en Venezuela la ley para las personas con discapacidad. Porque, como ustedes bien saben, la protección de los derechos humanos es imperativo de carácter ético, social, político, es esencial para el correcto desarrollo y funcionamiento de una sociedad, sobre todo en las sociedades modernas, para que todos podamos gozar de los mismos derechos y podamos tener las mismas oportunidades. En el artículo número 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la ONU, en el 48, dice: sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o nacimiento o cualquier otra condición. Somos todos iguales, no importa cómo seamos. Entonces, en ese artículo no se menciona específicamente a alguien o con alguna discapacidad, o simplemente cualquier otra condición. Todos estamos ahí, todos. Entonces, particularmente en Venezuela, los inicios para el reconocimiento jurídico y social de las personas con discapacidad se dieron a través de la Ley para la Integración de las Personas Incapacitadas, LIPI, que fue publicada en la Gaceta Oficial, para ese entonces era la República de Venezuela, número 4623, extraordinario, en la fecha de septiembre de 1993, la cual, a pesar de no utilizar el término adecuado para referirse a estas personas, mencionaba los derechos que ellas tenían, insistiendo en la igualdad de oportunidades educativas, sociales y laborales. Y esa ley fue derogada con la promulgación de la Ley para Personas con Discapacidad, LPPCD, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 38.598, en fecha de enero de 2007, cuya finalidad es, de hecho, regular los medios y mecanismos que garanticen el desarrollo integral de las personas con discapacidad de manera plena y autónoma, de acuerdo con sus capacidades. Esto está también, reflejado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que fue proclamada en el año 99, que responde en la necesidad de la integración e inclusión de los sectores marginados y discriminados, como es el caso de las poblaciones con discapacidad. Entonces, en otro orden de ideas, esos términos peyorativos como incapacitado, lisiado, impedido, inválido, como ya dije, minusválido, para referirse a ellos, a este tipo de personas con algún tipo de discapacidad, de cualquier forma, de cualquier nivel, sin utilizar las personas fuera de lo normal o sin habilidad o menos valor, todo fue eliminado del vocabulario, también oficial. Es decir que, por ejemplo, en los puestos preferenciales del metro no hay ese cartel. Está el cartel con la persona con el muñequito de silla de ruedas, pero no dice para minusválidos, dice que debe ser utilizado para personas con discapacidad. Esas son formas de romper de manera oficial lo que son esos términos peyorativos. En ese sentido, también la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el año 2001,
en su clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y salud, publica un nuevo modelo para definir la discapacidad que, a diferencia de la anterior clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías de 1980, que fue sometida a revisiones casi por una década, es más social, objetivo y universal, y por consiguiente menos excluyente. Es decir, que ahora busca promover cambios en las actitudes y los modos de entender la discapacidad, definiéndola como un término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, y que indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una condición de salud y sus factores contextuales, que pueden ser ambientales y personales. Muchos han sido los antecedentes de esta ley a nivel mundial, desde el año 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el 75 tuvimos la Declaración de los Derechos de los Impedidos, en el 76 la Declaración del Año Internacional de los Impedidos, y así sucesivamente se han ido proclamando y se han ido trabajando leyes que protejan a las personas con discapacidad. Como comenté, en Venezuela existe la ley para personas con discapacidad, y en su artículo 1 dice, y voy a leer: la presente ley tiene por objeto regular los medios y mecanismos que garanticen el desarrollo integral de las personas con discapacidad de manera plena y autónoma, de acuerdo con sus capacidades, el disfrute de los derechos humanos y lograr la integración a la vida familiar y comunitaria mediante su participación directa como ciudadanos y ciudadanas plenos de derechos, y la participación solidaria de la sociedad y la familia. Estas disposiciones son de orden público. En el artículo 2 se establece que los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal y todas las personas de derecho privado competentes de la materia tienen el deber de planificar, coordinar e integrar en las políticas públicas todo lo concerniente a la discapacidad, en especial su prevención, a fin de promover, proteger y asegurar un efectivo disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad, el respeto a la igualdad de oportunidades, la inclusión e integración social, el derecho al trabajo y las condiciones laborales satisfactorias de acuerdo con sus particularidades, la seguridad social, la educación, la cultura, el deporte y lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y tratados y pactos, convenios suscritos y ratificados por la República. Como comenté, se les protege, se les da la oportunidad de trabajar con condiciones normales, sin ningún tipo de discriminación. Cada vez se está luchando porque haya menos discriminación, más inclusión y más integración en la sociedad, para que podamos ser una sola sociedad, para que podamos aprender de las particularidades y las individualidades que tiene cada quien, y que empecemos a cambiar un poco el paradigma social y a ver a las personas con discapacidad como seres que forman parte de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro colectivo, y no como un mundo aparte que simplemente es desconocido. Espero que les haya gustado este video, espero que se sigan interesando así como yo por lo que es la discapacidad y todas estas leyes que están en el soporte de su integración y todo este proceso que ellos han tenido para ser integrados y para ser tratados sin discriminación. Y si les gustó el video, pues no se olviden darles like y comentar qué quisieran ver en el próximo video. Un abrazo, gracias por estar acá.